Ahora. Muy bien. Bueno, como comentábamos, diagnóstico cibercrimen. Vamos a dar un repaso de las amenazas que están hoy en día afectando al sector sanitario. Luego vamos a ver en detalle, lo comentará la compañera Ana María Chups, el detalle de un ataque que sufrió el Servicio Andaluz de Salud hace unas semanas. Y luego, bueno, daremos alguna recomendación en base a lo que hemos aprendido, no solamente después de este ataque, sino a lo largo del tiempo, para poder mitigar en la medida de lo posible este tipo de amenazas. Muy bien. Vamos a empezar primero bueno, con una explicación un poco de ámbito más general del panorama de ciberamenazas que nos encontramos hoy en día, ¿vale? ¿Qué tres métricas usamos para medir el adversario? Una es el volumen, la volumetría, es decir, cuánta cantidad estamos viendo de este tipo de ataques. La velocidad, es muy importante ver cuánto tiempo tarda el adversario en irrumpir en el sistema hasta que consigue el impacto. Y la sofisticación, ¿vale? Es decir, cómo los ataques han pasado de ser de una forma a otra mucho más compleja, mucho más sofisticada y con más capacidad de evadir sistemas de protección. Aquí estamos viendo una gráfica de telemetría, ¿vale? Vamos a hablar de volumen. Cuando hablamos de telemetría, estamos hablando de observabilidad de todo lo que sucede en un endpoint. Cuando hablamos de todo lo que sucede, hablamos a nivel de procesos, de memoria, de ficheros, de comunicaciones. Entonces, cuando disponemos de toda esa información, podemos ver exactamente qué es lo que sucede en un endpoint. Si cogemos toda esa telemetría de todos los endpoints en los que estamos desplegados a lo largo del mundo, unos 30 millones de sensores, pues podéis imaginar todo ese volumen de información, ¿no? Entonces, en esta gráfica podéis ver en verde, en rojo y en azul tres tipologías diferentes de actores. E-crime, mundo de cibercrimen. Nation State, pues son APT, es decir, grupos patrocinados por Estado-Nación. Y luego ANASACNet, que bueno, no se ha podido determinar exactamente la tipología del atacante. Como vemos aquí, fijaros que la gráfica empieza en 2019 y acaba a finales del 2022. Ha habido un aumento de 300% en 2 años del volumen de telemetría distinta, que es importante. Es decir, todo lo que se ve ahí son ataques en detalle y que son totalmente diferentes unos de otros. Pero es que en menos de los 2 últimos años ha crecido un 500%, ¿vale? Es decir, la volumetría es muy alta. Ahora vamos a hablar un poco de esa otra métrica, la necesidad de velocidad, ¿no? Hay un concepto que es el de tiempo de penetración, ¿vale? Que habla, como podéis ver aquí abajo, tenemos las diferentes fases de Mitre Attack. Como sabéis, es como modelamos los diferentes estados o pasos que sigue un atacante cuando realiza una intrusión. Entonces, como veis, el tiempo de penetración desde que consigue el acceso inicial a la organización hasta justo antes de hacer el movimiento lateral y el impacto, que es, por ejemplo, cuando ya te van a detonar el ransomware, estamos viendo que para poder ser efectivos tenemos que ser capaces de detectar lo que está sucediendo en 1 minuto, investigarlo en 10 como mucho y ser capaces de responder, es decir, de bloquear como mucho en 60 minutos. A mí en la métrica del tiempo de penetración me parece interesante, pero creo que no habla tanto de la capacidad o de la sofisticación del atacante como de lo torpes que somos las víctimas, ¿vale? Entonces, bueno, este tiempo, como vamos a ver ahora, se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. En 2018, los actores de cibercrimen estaban en torno a unas 9 horas 42 minutos dentro de nuestro entorno, realizando los diferentes pasos justo antes del movimiento lateral y el impacto, y tardaban 9 horas y 42 minutos. Y no éramos capaces de verlo en el entorno. En 2021 ya estaban por 1 hora y 38 minutos. Y como veis, en 2022 siguieron rebajando tiempo 1 hora y 24 minutos. La velocidad a la hora de responder, de detectar, es vital porque fijaros el poco tiempo que utilizan para destrozar nuestro entorno. Vamos ahora a hablar de la sofisticación. Y quería enseñar estas gráficas para que vierais también el aumento y la diferencia que ha habido a lo largo de los años de los malware, o de los ataques, perdón, que utilizaban malware para todo el ciclo de ejecución del ataque y
fijaros cómo a lo largo del tiempo, empezamos en 2019, teníamos un 40% frente a un 60%, y cómo se ha ido reduciendo, y a día de hoy estamos hablando de un 29% de ataques que sí utilizan malware, pero es que hay un 71% de ataques que no utilizan malware. Utilizan las propias herramientas del sistema operativo, de esta forma pueden pasar inadvertidos, de esta forma los sistemas tradicionales de detección de amenazas basados en firmas no los van a ver nunca, ¿vale? Entonces, como veis, la evolución en cuanto a la velocidad también ha sido impresionante. Bien, ¿cuáles son las principales tendencias hoy en día en lo relativo a amenazas que puede sufrir una organización? Pues, primero, vulnerabilidad en software de tercero. Tengo cualquier tipo de software, no está parcheado, hay una vulnerabilidad conocida o no, podemos estar hablando de un zero day, y los atacantes van a estar utilizando este tipo de ataques sin que nadie se dé cuenta, hasta que te das cuenta, obviamente, ¿vale? Entonces, este es uno de los principales focos. Luego, ataques basados en la nube. Como sabéis, la infraestructura cada día más se está moviendo al cloud, ¿vale? Ya no todos los sistemas los tenemos on-premise. Muchas organizaciones ni siquiera tienen claro que trabajan con entornos cloud hasta que no se lo pinta y lo pone encima de la mesa, pero cada vez que utilizamos un servicio de suscripción, nuestros entornos no están en nuestra oficina, los tenemos en el cloud. Los atacantes lo saben y han encontrado muchas formas de poder atacar entornos específicamente cloud. Y la elusión basada en identidad, este creo que es el campeón de los problemas que tenemos hoy en día, y son todos aquellos ataques que están relacionados con el uso de identidad. Y voy a ser un poco más específico. Si un atacante tiene mis credenciales, estoy sufriendo un ataque de identidad. Está usando mis credenciales para conectarse a un entorno. Es mucho más complejo entender si la persona que se está conectando es un malo o no, o es la persona lícita, sobre todo si no hace mucho ruido. Y hay otra serie de cuestiones relacionadas con identidad y que tienen mucho que ver con los fallos de diseño de protocolos que se utilizan hoy en día para autenticación, que los atacantes utilizan, obviamente, para poder disponer de un control total sobre los Active Directory, sobre los controles de dominio, lo que en última instancia les permite hacer esa parte final del movimiento lateral y el impacto, ¿vale? Vamos a poner foco, como decía, en la parte de identidad, porque creo que es de los más difíciles de detectar hoy en día, si no se dispone de elementos específicos, y que sin duda, como decía antes, más estamos viendo. En torno al 80% de los ataques que hemos visto estos tres últimos años, están muy relacionados o empiezan o acaban por un tema de identidad. Para entender también un poco la importancia de las credenciales, tenemos que saber que el mundo del cibercrimen es un ecosistema totalmente estructurado. Hace ya mucho tiempo que se profesionalizaron. Y podemos ver cómo hay grupos que se dedican a ofrecer servicios de todo tipo, cómo hay grupos que a partir de esos servicios hacen distribución de ese malware, de esas campañas de phishing, de cualquier tipo de amenaza, de esos exploits. Y finalmente tenemos los que monetizan, ¿vale? Los que convierten todo eso en dinero. ¿Cómo se relacionan cuando hablamos de identidad? En cuanto a la cadena de valor del robo de credenciales, podemos ver cómo tenemos tanto InfoStealer, que es malware muy específico, que está diseñado únicamente para robar credenciales, y luego el phishing, que llevamos muchísimos años sufriendo, que obviamente hemos mejorado mucho también nuestras capacidades de detección y de respuesta, pero todavía no es perfecto. Y sigue siendo, creo que, uno de los principales vectores de entrada a día de hoy. Pues con esos phishing kits y con ese malware específico de robo de credenciales, los que hacen distribución mediante campañas específicas, mediante redes sociales, distribuyen todas esas herramientas iniciales que facilitan los que se dedican al servicio. Acto seguido, podemos ver cómo vamos a la parte de monetización. Tenemos kits muy específicos que son los que se van a utilizar para poder, mediante Access Broker, que comentaremos el concepto también, en este mundo que veis bien organizado en este ecosistema, uno de ellos son los Access Brokers, que se dedican única y exclusivamente a robo, compra y venta de credenciales. No se dedican a otra cosa. Obviamente después tenemos grupos de ransomware que van a utilizar esas credenciales para poder sacar rédito, para realizar impacto. Todo ese
toda esa compra, toda esa venta, todo ese intercambio de información y de herramientas se produce en mensajes, en foros, generalmente de la dark web, y ahí es donde ellos tienen todas estas comunicaciones y donde establecen sus procesos comerciales. Finalmente, cuando el Access Broker ya tiene las credenciales, se lo va a vender a un sistema a un grupo de ransomware y a otros Access Broker. Como digo, van a estar jugando siempre a intercambiarse y a venderse información para cerrar el ciclo. Entonces partimos de alguien que fabricó un phishing kit o un malware para robar credenciales, alguien que lo distribuyó por internet, por correo electrónico, utilizando redes sociales, alguien que obtuvo esos datos y nuevamente de vuelta los vendió a los grupos de ransomware que son los que los utilizan. Como digo, esto, que parece sencillo y que llevamos escuchándolo mucho tiempo, es hoy en día el principal dolor de cabeza, ¿vale? Vamos a ver un poco qué tácticas utilizan, cuáles son las más comunes para el robo de credenciales. Primero, suplantación de dominio. Esto es muy típico, ¿vale? En vez de policía.es, pone una L, por ejemplo, una A.es. Parece policía.es, sí, pero te tienes que fijar mucho, porque si no vas a estar picando en un dominio que no es, ¿vale? Luego tenemos los phishing kits. Antiguamente, cuando uno quería hacer un phishing, cogía información de la página web corporativa de la empresa, conseguía algún correo electrónico escribiendo al soporte, por ejemplo, de esa compañía. Bueno, pues eso ha evolucionado un montón. Hoy en día hay muchas herramientas, algunas de ellas basadas en IA, que reproducen exactamente el contenido de los formularios web, que reproducen exactamente todos los detalles de un correo electrónico que una organización pueda utilizar. Hay varios frameworks, ahí he dejado algunos por si tenéis curiosidad. Form jacking. ¿Qué hacemos aquí? Pues los atacantes encuentran vulnerabilidades en páginas web de cualquier tipo, LFI, RFI, un SQL injection, lo que sea. Les permite inyectar código malicioso dentro de la propia base de datos de esa página web y cada vez que un usuario, sin saber lo que está pasándose con esa página, pues están llevando del formulario esas credenciales, ¿vale? Y finalmente los infostealers. Hay algunos muy conocidos como Raccoon o Redline y, como decía, es malware muy específico para robo de credenciales, difícil de detectar y podría incluso atreverme a decir que alguno de aquí puede tener uno en su máquina y no lo sabe, ¿vale? Está muy distribuido, muchísimo. Entonces, ante este problema, nosotros tenemos una serie de retos, ¿no? y preguntas que responder. ¿Se está abusando de alguno de mis nombres de dominio? Como una organización, yo tengo que saber eso, si eso está sucediendo o no está sucediendo. ¿Se han infectado sitios críticos, empresas críticas a las que yo me voy a tener que conectar y voy a tener un problema de forjacking? O algún distribuidor, algún partner con el que trabajamos puede tener ese problema. ¿Hay alguna credencial comprometida de mi organización o puesta a la venta en Internet? Pues también tenemos que buscarlo. En este mercado que yo hablaba del cibercrimen, que está en Deep Web, tenemos que ser capaces de entrar, tenemos que ser capaces de buscar e identificar si están vendiendo mis credenciales o de mi organización en estos entornos. Luego, obviamente quiero saber quién me está haciendo esto, ¿no? ¿Quiénes son los autores del ataque? O quiero saber qué últimas herramientas y tácticas utilizan o qué controles debemos ajustar. ¿Por qué me hago todas estas preguntas? ¿Por qué tengo que responderlas? Porque si no me las hago y las respondo, voy a seguir teniendo el problema. La única forma de ir un paso por delante es tener este conocimiento y poner controles correctivos antes de tener el problema. Bien, si vamos ya de forma más específica a las entidades sanitarias, he traído algunos números, algunas gráficas bastante recientes del H2 del 2021 comparado con la primera mitad del 2022. Si veis, concretamente en el sector sanitario ha habido un aumento, no es quizá el más atacado, como puede ser el académico, el tecnológico, el industrial, pero fijaros que en todos ellos hay un incremento sustancial, desde la segunda mitad de un año hasta la primera mitad del año siguiente. Y esta tendencia la llevamos observando tiempo y sigue así, ¿vale? Sigue en crecimiento. Luego, esto es curioso también, los que se dedican los grupos de cibercrimen que se dedican principalmente a ransomware,
ya no solo llegan y te cifran el entorno, sino que además se llevan datos. ¿Para qué? Pues en la mayoría de casos para forzar a que la víctima pague. En muchas ocasiones, bueno, tengo copia de seguridad o a lo mejor no tengo copia de seguridad, pero lo voy a querer levantar sin pagar. Bueno, en esos casos lo que hacen es que se llaman DLS, Data Lake Site, que son los sitios que utilizan los grupos de ransomware para decir, he hackeado esta empresa, le he cifrado los datos, aquí tengo una muestra de los datos y si no pagan, en 15 días los datos se subastan, ¿vale? Dependiendo de la índole de la organización que estén subastando tus datos en Internet, perdóname la expresión, pero es un problema, ¿vale? Entonces, como veis, en este periodo temporal de enero a noviembre del 2022, pues se cargaron 4 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo. Bueno, como veis, no es ni uno ni dos, ¿vale? Hay muchísimas entidades dedicadas al sector salud, que no solamente son hospitales, incluyo también farmacéuticas, que están sufriendo este problema. Si vemos las campañas generalizadas de ransomware y las clasificamos por industria, como veis, el sector salud, lo tenemos aquí, con un 9%, sigue sin ser el más afectado, pero está en la media y está a la altura, por ejemplo, de las tecnológicas, ¿vale? Y uno se puede hacer un poco una pregunta, ¿por qué un atacante de ransomware decide atacar al sector tecnológico de forma más intensa que, no sé, que a manufactura o a lo que sea? Pues porque al final, cuando hablamos de e-crime, la motivación sabemos que es económica, lo que quieren es dinero. Y son prácticamente empresas y quieren ser rentables, quieren sacar mucho dinero con el mínimo esfuerzo. ¿Qué pasa con los hospitales, por ejemplo, el sistema de salud? Pues que primero almacenan datos que son críticos, que son datos personales confidenciales. En el caso de que esos datos se fuguen o acaben fuera, incluso la organización, el hospital, puede sufrir una sanción dura, una multa por la pérdida de esos datos, ¿vale? Esto los malos lo saben. También saben que si inhabilito un hospital porque he cifrado su sistema y no tienen acceso a los registros de los pacientes, y no tienen acceso a las listas de espera, y no tienen acceso a los quirófanos, en muchos casos pasa también, está todo ya informatizado, pues estás paralizando un hospital, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva ya a nivel personal, a nivel de salud. Bien, antes de pasar a la siguiente sección, seguro que todos habéis escuchado el ataque que sufrió el Clinic en Barcelona. Fue un ataque que empezó el 5 de marzo, ¿vale? Esta captura de aquí está sacada de la página web del propio Clinic, que han ido poniendo información y actualizando pues, lo que ha ido pasando, ¿vale? Si os fijáis, hubo un comunicado el 18 de abril que se ha actualizado el 11 del 5, ¿vale? A día de hoy, y lo ponen en la página y te lo dicen ellos, todavía no han terminado de recuperar todos los sistemas. ¿Os podéis imaginar el perjuicio que esto puede suponer para una organización como esta, ¿vale? Y he querido poner aquí a la izquierda, y además entrecomillado, porque es algo que específicamente dijeron o puedes leer en los foros que utiliza el grupo responsable, Ransom House, y mirad, podéis leer cuál es la impresión que los atacantes tienen de las víctimas. Y te dice, la mayoría de las veces los directores generales prefieren cerrar los ojos ante la ciberseguridad, ahorrando presupuesto en su personal o gastando enormes cantidades de dinero sin pensar, lo que inevitablemente conduce a vulnerabilidades. Esto no lo digo yo, ni lo dice un analista, lo dice el malo. Lo dice el malo. Mirad si lo tienen claro, ¿vale? Bien. En esta siguiente sección voy a dar paso a mi compañera, a Ana, que os va a comentar en detalle un incidente que sufrieron hace una semanilla relacionado con robo de credenciales. Afortunadamente pudimos desde una fase inicial detenerlo sin mucho trabajo, ¿verdad? Y bueno, ahora Ana en detalle os va a explicar todo lo que pasó. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que lo que os voy a contar sea bastante clarificante, porque... Perdón. Atrás, sí, un poquito para atrás, un poquito más para atrás. Que no. Es que si no va tan esto, no me voy a mover más, porque me gusta pasearme un montón. Lo que voy a hacer es poner, para que veáis de una forma bastante gráfica y realista,
lo que ha contado mi compañero, mi amigo Miguel, de forma teórica, ¿vale? Pero es que desgraciadamente es la pura realidad. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Ahí? Ahí. Vale. He querido comenzar con una diapositiva que ha mostrado Miguel, en el que mostraba estos 3 factores concretamente para medir al adversario. Pero es que esas 3 métricas también se pueden aplicar a la percepción en el contexto del ataque que nosotros sufrimos desde nuestro punto de vista. Entonces, lo importante ahora y principal es que quede claro que el volumen para nosotros en el Servicio Andaluz de Salud es muy importante. Tenemos más de 130.000 profesionales trabajando en nuestra organización. He puesto datos del 2021 porque no hay, está cogido de la página web oficial de estadística, de lo que es la plantilla del SAS, dividida, categorizada por rangos de edad, que también es bastante importante tener en cuenta esa información, porque somos muchos y la mayoría son muy mayores. Están entre el rango de 50 y a edad de jubilación, es donde tenemos el mayor volumen de profesionales. Esto quiere decir pues, que tienen unas habilidades digitales un poquito mermadas, ya sea porque no quieren, o sea, se resisten a entrar en el mundo tecnológico o porque no lo utilizan mucho, ¿vale? No tienen necesidad de utilizarlo mucho. Teniendo en cuenta el volumen que nosotros tenemos en nuestra organización, en el Servicio Andaluz de Salud, nos tenemos que preguntar que phishing recibimos mucho al cabo del día, de la semana y demás. Pero cuando es algo muy dirigido a profesionales de un organismo concreto, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando se lanza un phishing dirigido a un organismo de 130.000 personas en las que todos, desde el celador hasta el director gerente, tienen cuenta de correo corporativa. Pues lo que pasa es esto, que hay una probabilidad altísima de que pique. Alguno va a picar seguro. Eso es impepinable. Con eso tenemos que contar. Bueno, tengo que indicar que también es muy importante en nuestro caso que tenemos una normativa interna ya trabajada en lo que es, porque nos obliga el ENS básicamente, el Esquema Nacional de Seguridad, dentro de las medidas de seguridad, te especifica que debes de tener un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad, ¿vale? Nosotros lo tenemos, más que nada, para que sepas, no por el ENS, sino porque es muy importante saber cuando tienes un incidente, a quién acudir, qué hacer, con quién contactar, el que tiene que hacer algo, qué es lo que tiene que hacer. Es fundamental tenerlo procedimentado, porque si no es caos total. ¿Qué hago? ¿Por dónde tiro? ¿Para dónde voy? Y eso, según ha comentado Miguel, tenemos que tener un tiempo de respuesta muy corto, muy corto. Hoy en día es que como no lo pares a tiempo, ya... Está muerto. Está muerto. Dentro de este procedimiento de gestión de incidentes tenemos dos formas de notificar, ¿vale? Este es nuestro ciclo de las fases por las que pasa nuestra gestión de incidentes de seguridad. Generalmente, nuestro CSIRT de referencia nos notifica de oficio para ciertos incidentes, pero con el tema de phishing lo que suele pasar es que es algún profesional de nuestra organización el que levanta la mano. Alguien que se ha dado cuenta de que hay algo raro en ese correo que se ha recibido que no tiene, que no le da esa seguridad como para tirar adelante. Y entonces el vector, o sea, el canal de entrada de esa notificación hacia la unidad de seguridad.
Bueno, pues sabiendo esto, vamos al lío. El jueves 11 de mayo, hace muy poquito, se empezaron a recibir correos de este tipo. No sé si conseguís ver la URL que aparece, que está simulando nuestro dominio, Junta de Andalucía. Nuestro dominio es juntadeandalucía.es. En este caso es juntadeandalucía.com, que no es nuestro. Deberíamos de tenerlo bloqueado, ¿vale? El control de dominio, Correcto. como decíamos al principio, tengo que monitorizar esos dominios. Vale, pues se recibe este correo. Si veis, el remitente es cau@cau.es. Todo el mundo, cuando habla de CAU en un entorno empresarial, sabe que un CAU es aquel servicio que te está dando soporte como usuario. Pues no choca y te lo están mandando a ti, ¿vale? A mi correo corporativo, entra. Y el texto te indica que se han detectado anomalías y como nosotros tenemos un proceso de concienciación bastante fuerte con nuestros profesionales, en el momento que reciben algo que en teoría son tus propios TIC, en los que te están comunicando, es que ni te lo planteas, ¿no? Dices, ostras, se ve que tengo que cambiarme la contraseña. Y pican. Y ahora acceden a esta página. Es una landing page, se puede ver la URL, que es la de verificación, juntadeandalucía.com. Esta es la que vieron nuestros usuarios para identificarse en nuestro sistema, ¿vale? Nuestro sistema es Single Sign-On. Y esta es la real. Es un clon exacto de la falsa. No hay diferencia, prácticamente. Vamos, además, siempre se va corriendo y es que no se paran a mirar, ven ese diseño de página al que están totalmente acostumbrados y entran, le están pidiendo usuario y contraseña, pues lo meten sin problema, pero es una landing page. Vale, cuando a nosotros nos llega esto y decimos, madre mía, está muy currado, vamos a ver si ha picado a alguien. Hemos conseguido nosotros detectar que alguien ha navegado a ese dominio que no es nuestro. Menos mal que tenemos herramientas para eso. Entonces, entramos aquí, en nuestro EDR, en nuestra consola de EDR, y buscamos ese dominio a punto gordo, en el buscador total, sin saber que busque todo lo que encuentre de ese dominio. Y nos aparece esto. Vemos que la primera vez que lo detecta es el 11 de mayo. Vale, coincide con el correo que hemos recibido y que nos lo han notificado. Bueno, ahí hemos visto que nuestros usuarios responden rápido, ¿vale? Nos lo comunican rápido. Bueno, nos lo comunican rápido, yo me enteré al día siguiente, pero... y entonces busqué y había más. No es solo el del día 11. Había picado más gente. Pues picaron esto. Con la herramienta, con la consola que tenemos para disfrutarla, porque la verdad que da mucha información, pudimos ver desde qué host se habían conectado a ese dominio y qué usuarios habían sido. ¿Vale? Ya tenemos localizados a las posibles víctimas. Aquí se puede ver, un poquito más grande, los incidentes que ocurrieron el día 11 y el día 12 de mayo. Vemos qué tipo de comandos se ejecutan accediendo a ese dominio. Tenemos ipconfig, se supone que estaban recopilando información. Aparte de credenciales, igual también se querían llevar de paso alguna información adicional. Al día siguiente de recibir este correo de verificación, nos llega este otro. Este igual sí lo habéis visto porque ha sido más extensivo.
pero también iba muy dirigido a la Junta de Andalucía. Como podéis ver, es un correo muy normal, muy en la línea en la que comunica, por ejemplo, Hacienda, ¿no? Bueno, en las notificaciones que recibimos en la red SARA, que hay una página web en la que tú, si te quieres recibir las notificaciones electrónicamente, te suscribes y te van llegando así, ¿vale? Te notifican si hay algo que tienes pendiente de leer. Bueno, pues empezaron a llegar correos a todos nuestros profesionales con esta categoría. ¿Qué pasa? Que vienen todos los datos del profesional. Te viene ofuscado el DNI, la cuenta de correo, por supuesto, porque es lo que tenían. Te ponen un identificador de esa notificación. Los enlaces que aparecen son los que, en teoría, vamos, no te descuadra nada. El correo aparentemente es perfecto. No aparece abajo los logos, pero están los logos del Gobierno de España, todo. Vale. Pero si ponemos el ratoncito encima del enlace a Red SARA, lo que te lleva es a una URL, Madrid González no sé cuánto, que no es la que debe de ser. ¿Vale? Nos lleva a esta página. Ven un segundo atrás, que quería comentar una cosa. Fijaros que después del dominio hay un profile, hay una variable y un base 64, una cadena de texto que los que tengáis un poco el ojo entrenado, hay un base 64. Si yo cojo ese base 64 y lo decodifico, dentro tenía datos del dominio del email que estaba afectado, que es lo que estaba comunicando al Command and Control, al panel que estaba recibiendo la información. Si os vais a una base de datos de malware, por ejemplo Virus Total, que podéis acceder allí, y buscáis por ese dominio, van a salir un montón de personas que han subido el email allí. Si decodificáis ese base 64, tenéis todo el listado de víctimas de este phishing, ¿vale? Por si alguno quiere echar un ratillo y divertirse, pues... Toma, gracias. Qué divertido, ¿eh? Sí, bueno, cada uno se entretiene como puede. Muy bien. Bueno, pues ese enlace te lleva a esta landing page, que en teoría es a clave, y ya te aparece con tu dato relleno de cuenta de correo electrónico y para que metas la contraseña. Generalmente los usuarios de a pie de nuestra organización, tú le estás pidiendo usuario y contraseña, o sea, la cuenta de correo, y ellos automáticamente en la parte de contraseña van a poner su contraseña del correo. Es que no lo piensan. Cuando en realidad la página real lo que te está pidiendo es un usuario y contraseña. No tiene nada que ver clave con las credenciales que yo tengo en mi organización. Pero es que el usuario que está trabajando no lo ve. No cae en esas cosas. Y nos encontramos que en esta ocasión han picado más gente, ¿vale? Buscamos ese dominio, Madrid González, para ver cuántas comunicaciones ha habido hacia ese dominio por parte de nuestros usuarios. En este caso es 39. De aquí también deduzco que le echan muchas más cuentas a lo que le viene de Hacienda que a lo que le notificamos nosotros de los servicios de atención al usuario. Porque en los otros picaron poquitos, pero aquí se lió una muy buena. Igualmente, buscamos en ese dominio, con el bulk domain, y vimos todos los hosts desde los que se había accedido a ese dominio. Y, por supuesto, todos los logins de usuarios que habían accedido a ese dominio. Cuando terminaba, porque es que lo que estoy aquí explicando es el factor de sofisticación que tienen ahora. Cuando terminaban de meter el usuario y la contraseña de su correo en esa página supuesta de clave, de la página de clave, el atacante nos había estudiado bastante bien a la Junta, porque lo que hacía cuando le dabas a enviar, aparte de que enviara
las credenciales a su command and control y demás, al retorno devolvía al usuario esa URL. En el momento que había conseguido las credenciales, aterrizaba aquí. Le dice, mira, lo has hecho perfecto, hemos cerrado la sesión, cierra tu navegador Y ya. y ya. ¿Vale? Y esta página es nuestra, ya lo hemos notificado, que quede claro. Es un fallo en el que tiene una URL directa, con unos parámetros en claro, que hace esa función. Tú mandas esa URL a secas, sin venir de otra página diferente de la Junta, y te muestra esto. Pues ya está. El usuario ni notifica nada. Si ha caído en ese phishing, ha entrado a la página, ha metido sus credenciales y de vuelta le dicen esto, pues él se queda tan pancho. Bueno, decimos 130.000 personas con correo electrónico, algunos entran en el correo, otros no. Otros entran en ese momento del ataque, otros a lo mejor entran una vez al mes y no sabes cuándo pueden picar ese enlace. Bueno, pues dada la lista de usuarios que teníamos ya localizados, tanto de un phishing, o sea, de un correo, de un dominio y del otro, pues lo que hicimos es notificar a través de nuestro flujo de gestión de incidentes, pues que ya que teníamos localizados X usuarios que teníamos certeza de que tenían comprometidas sus credenciales, que bloquearan el usuario. Y, bueno, eso fue un viernes y ahí se quedó la espera de bloqueo hasta el lunes. Es otra mejora que tenemos que hacer. Bueno, pues si llegan viernes, que es lo que normalmente pasa, los malos empiezan a atacar en horas introspectivas, bueno, pues nos puede pasar esto, un viernes. Y dijimos, Houston, tenemos un problema, porque esto va a seguir así. ¿Qué es lo que tiene de bueno la herramienta que tenemos? Que podemos detectar y prevenir. Se pueden crear reglas con esos indicadores de compromiso que hemos detectado, dominios, IP y demás, y se crean esas reglas en la consola. De este último correo, el de Red Sara, recibimos hasta 13 dominios diferentes. Estaba el Madrid González, Barcelona Playa no sé cuánto, Costa del Sol Tacatá, un montón. Todos al final derivaban en una misma página, propiedad de Rusia, por supuesto, pero los detectamos y los fuimos añadiendo. Si os fijáis por las fechas, a medida que se nos notificaban dominios nuevos, los íbamos incorporando. Esto era trabajo continuo. Y el resultado de esto es que el EDR que tenemos lo para. O sea, en el momento que hay un intento de conexión a esos dominios que ya hemos identificado, corta esa ejecución. No veo muy bien, pero ahí, no, aquí no es donde se ve. Es en la siguiente, donde podemos ver los dominios asociados y que está parándose ese ataque. ¿Vale? Quiero indicar que a día de hoy no he podido sacar foto de captura de lo que tenemos actualmente en la consola, pero sí es la del día 20. Y el día 20 todavía había usuarios nuestros que estaban picando. Eso fue el 11 de mayo y a día 20 de junio todavía hay usuarios nuestros que ven el correo y pican, teniendo en cuenta que ya hemos notificado que estábamos sufriendo un ataque de phishing, porque está dentro de nuestros procedimientos, pero es que no se enteran. O sea, el riesgo está ahí. Y entre tanta gente como tenemos un volumen de profesionales altísimo, alguien pincha. ¿Vale? Bueno, pues siguen pescando
los malos siguen pescando a nuestros usuarios, pero el halcón los caza primero, ¿vale? Y yo creo que con esto creo que queda claro que todas las partes suman. Tenemos que tener concienciación, tenemos que tener una agilidad en la respuesta, unos canales claros de flujos de gestión de estos incidentes y, sobre todo, herramientas que apoyen y nos ayuden a agilizar esa prevención. Sí, así y es. ya te doy paso. Gracias. Bueno, lo que comentaba Ana, ¿no? Creo que esto aplica a cualquier organización, da igual el vertical que sea, pero hace falta que 3 cosas funcionen para que no haya un problema. Uno es la tecnología, siempre. Otro es las personas, que tienen que tener el conocimiento adecuado. Y otro son los procedimientos. Si no hubiera una herramienta con esa capacidad de visión, con esa capacidad de detección, de prevención y demás, hubiera sido muy complejo. Si no hubiera gente con la capacidad de manejarla y de entender la problemática, también habría sido un problema. Y si no hubieran tenido un procedimiento claro, definido y por escrito, pues esto un viernes por la tarde, sector público, viernes por la tarde, no hay mucha gente trabajando, ¿no? Entonces, el tener ese procedimiento es lo que al final, un viernes por la tarde, te salva de un problema real, ¿vale? De hecho, este ataque que hemos visto hoy, que estaba muy bien controlado, que se paró bastante bien, que es posible todavía que haya habido algún robo de alguna de las credenciales. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? En el caso de que el malo la haya conseguido e intente entrar, ahí veremos mediante técnicas específicas de ataques basados en identidad, pues que se está utilizando una credencial de forma ilícita, ¿vale? Para terminar, queríamos comentar un poco el camino a seguir, es decir, qué proponemos un poco en base a esto que hemos contado para, bueno, pues para que podáis todos estar más seguros, ¿no? Primero, no se puede proteger lo que no se ve. Eso es muy importante. Venimos en el pasado de tener herramientas que eran antivirus tradicionales, que saltaban o no en función de que tenía la firma, a día de hoy que tenemos herramientas que nos ofrecen una visibilidad de absolutamente todo lo que sucede en un endpoint, que es lo único que te permite poder hacer un análisis como el que se hizo allí en cuestión de segundos. Si no, imaginaros la complejidad. Podría irte a los firewall para ver determinadas cuestiones, impacto de dominio, tendría luego que ver la IP, tendrías que buscar los usuarios, es decir, sería todo mucho más complejo y llevaría mucho más tiempo. Y acordaros, 1 minuto detectar, 10 minutos analizar, 60 minutos como mucho para responder, ¿no? La velocidad hemos visto que era algo crítico. Hay que mantenerse alerta y preparado para responder. Los malos no atacan un lunes a las 9, que está todo el mundo en su puesto. Yo iba camino de un fin de semana de vacaciones y mi amiga Ana pues, me llamó y me dijo, ¿dónde estás? Digo, en el coche conduciendo camino de vacaciones. ¿Tenemos fiesta? Venga, yo llevo la cerveza, ¿vale? Y, como digo, tenemos que tener equipos operativos, nuevamente, personas, con un procedimiento bien definido para poder responder en tiempo y forma. Trabajo continuo para higiene en seguridad. En nuestro mundo, ya sabéis, yo hoy he podido aplicar todos los parches del mundo, tener mi organización súper bien, pero media hora más tarde sale un 0 day o un 1 day y otra vez tienes que seguir, ¿no? Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y como sabéis, no existe la seguridad 100%, eso es mentira. Y el que lo diga no, está faltando a la verdad, ¿vale? Es un proceso continuo en el que vamos a mitigar siempre el impacto, pero no todo. Proteja su identidad. Lo explicaba hace un rato. Empiezan llevándose la credencial y lo que te encuentras un poquito después es un ataque de ransomware y de verdad un desastre para la organización, ¿vale? Hoy en día, lo decía antes, 80% de ataques están relacionados con identidad. Es necesario disponer de herramientas que específicamente protejan la identidad, que no es lo mismo que gestionar la identidad. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Vale? Una cosa es que yo pueda gestionar mis activos, quién entra, quién no entra, y otra cosa es que yo pueda identificar que quien se está conectando con unas credenciales válidas, incluso con segundo factor de autenticación, que también se roba ya, pues que ese usuario que se ha conectado, su comportamiento tienes que ser capaz de analizarlo para detectar cualquier tipo de anomalía o de maliciosidad para poder bloquearlo, ¿vale? Especial atención al acceso remoto. Al final el malo está donde está en su casa, donde sea que esté,
y tenemos que tener visibilidad, control y capacidad de detección, análisis y prevención de todo lo que sucede en el exterior que hace interacción con nuestra organización. Al final, la capacidad para derrotar una ciberamenaza avanzada, como veis aquí, depende casi exclusivamente de la comprensión del problema. Y es que detrás de cada ataque, en el corazón de cada ciberamenaza, siempre hay un humano o un grupo de humanos detrás. Conocer qué le motiva, qué herramientas tiene, cuáles son sus TTP, su infraestructura, es lo único que te permite ir un paso por delante y poder protegernos del ataque que podamos sufrir, ¿vale? Sin más, si quieres, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muy bien. Muchas Nada, gracias a ti. antes de irme, solo me gustaría darle las gracias a Ana, también a Manuel Gimbert, al equipo del SAS, porque venir aquí y contar esto, como veis, no es habitual, esto no es algo que vaya a ver muy habitualmente. Gracias por compartir el problema que tuviste y gracias por compartir cómo lo solucionasteis para que, bueno, si alguno tiene el problema, que sepa lo que tiene que hacer. Así que muchas gracias por tu generosidad. Gracias a vosotros. Manuel, muchas gracias. Hasta luego.